Al momento del atentado contra Donald Trump, el precio de Bitcoin cayó menos 0.63% en 4 minutos, pero en los 50 minutos subsecuentes el precio de BTC se levantó casi 3%. El desempeño del precio de la criptomoneda más capitalizada de todas durante esta hora tan relevante en términos geopolíticos es una ventana hacia su futuro de corto plazo. En fin, a principios de año el FOMO provocado por la emisión de los primeros ETF spot de Bitcoin nos tenía un poco preocupados, en tanto que dicho fervor tenía la posibilidad de fomentar una burbuja prematura que, al estallar, bloquearía el camino de Bitcoin hacia $100,000 por BTC. Afortunadamente, y desde marzo, Bitcoin ha estado lateralizando y al mismo tiempo consolidándose y ampliando la base de despegue para su próxima parábola. Esta normalización del ciclo no es natural sino sintética y manufacturada por las ballenas. Podemos ver entonces al bull run en el actual quinto criptociclo como una lámina de acero siendo moldeada sobre un yunque por el martillo de la voluntad bursátil de las ballenas. En general se suele ver a las ballenas como entidades manipuladoras y malevolentes, pero en este caso solo gracias a ellas el viaje de Bitcoin a la mítica cantidad de 100,000 no es un disparate. En resumidas cuentas, todo sigue en pie, sobre todo el factor más importante de todos: la naturaleza humana sigue siendo tan avariciosa y ambiciosa como siempre. Pero esto apenas está por comenzar, no has visto nada aún. Veamos por qué el masivo bull run de Bitcoin y las altcoins está a la vuelta de la esquina en 3 puntos. La rebeldía es fundamental en inversión. ¿Por qué comprar un activo a menos que creas que todo el mercado equivocado está? Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión, no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... ¿Nos enfocamos en Bitcoin o nos enfocamos en las altcoins? En ambos. No es una sorpresa para nadie si decimos que aquí en CryptoYoda favorecemos a las altcoins, pero Bitcoin, sin embargo, sigue siendo no solo la locomotora de este largo tren, sino además el faro y guía de toda la industria y el criptoverso. Arranquemos. Punto número 1. El alt season que se gesta en el TradFi. La alt season de este quinto criptociclo ya se empezó a gestar. Dicha gestación inició desde noviembre del año pasado, cuando Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dejó claro que las tasas de interés por lo menos dejarían de subir y se quedarían en el rango actual. Recordemos que si las tasas de interés de referencia definidas por la Fed dejan de subir y empiezan a bajar, la cantidad de dólares en circulación se hace más accesible y disponible para el consumo, el endeudamiento y la inversión, sobre todo en los activos de riesgo. Qué interesante e importante para lo cripto, lo que en los mercados tradicionales está ocurriendo. Totalmente, maestro. Los reportes inflacionarios en Estados Unidos de junio resultaron muy favorables, con la inflación subyacente solo aumentando en términos mensuales 0.1%. Lo anterior implica que el CPI o el Consumer Price Index de los últimos 12 meses ya está de vuelta en 3%. Entonces, si la inflación sigue su camino y tendencia de vuelta al nivel objetivo de 2%, entonces cada vez es más cómodo para la Reserva Federal empezar a recortar las tasas. Ahora el mercado espera casi con certeza total que el primer recorte llegue en septiembre de este año. Y si todo sale bien, el segundo y tercer recorte podría venir en noviembre y diciembre, ¿no? Exacto. Si la inflación sigue su curso actual, según los optimistas, podremos ver hasta 3 recortes de tasas de 0.25% cada uno hacia finales de 2024. Ahora bien, lo interesante es cómo las bolsas reaccionaron a esta nueva noción optimista monetaria e inflacionaria. Estas noticias favorables parecen estar teniendo un impacto muy positivo en las compañías de baja capitalización y las que están fuera del hype de la inteligencia artificial, a costa de las compañías más capitalizadas y las que tienen un vínculo directo con el AI, como Nvidia. Ahora las acciones más arriesgadas y fuera del AI son las que parece que están empezando a despertar, sí. Así es la verdad, maestro. Entonces, si esto lo exportamos o tropicalizamos al criptoverso, podremos tener un escenario similar. Así como en los mercados tradicionales, donde las acciones de las compañías más pequeñas y las que habían estado todo este tiempo oprimidas por las altas tasas de interés son las que van a empezar
empezar a beneficiarse con potencialmente los 3 recortes de este año, de igual manera, ahora en el criptoverso, las altcoins, sobre todo las de baja capitalización, las que habían permanecido oprimidas todo este tiempo, son las que podrían empezar a beneficiarse más. Oye, pues esto no es poca cosa. Claro que no es poca cosa, quizás estemos en la antesala de una de las alt seasons más monstruosas de la historia en la era Bitcoin. La pregunta es ¿cuándo? Para ser específicos, ¿cuándo es que Bitcoin, la locomotora del tren, el faro cripto, romperá la resistencia del siglo, la resistencia madre, la resistencia de todos los tiempos? Punto número 2, la resistencia de todos los tiempos. Actualmente Bitcoin se encuentra en una tendencia a la baja relativamente clara, cuya resistencia o nivel a romper al alza para salir de dicha tendencia se encuentra en $67,000 por BTC aproximadamente, y cuyo nivel mínimo del cual se tiene que mantener por encima para no caer más se encuentra en 50,000 aproximadamente. ¿Cuáles son los escenarios en este contexto, joven Padawan? Son 3 escenarios, maestro. Vamos desde el peor, luego al regular, para terminar con el mejor escenario. El primer y peor escenario es que Bitcoin, después de una larga secuencia de noticias inesperadas, testee el soporte en 50,000 antes mencionado para posteriormente precipitarse o caer por debajo de 40,000. Si este llega a manifestarse, desgraciadamente nos tendremos que haber conformado con 73,700 como ATH para el bull run de este ciclo. Hasta se me revuelve el estómago de pensar en eso, qué miedo. Pero dicho escenario tiene una probabilidad muy baja. Tendremos que experimentar noticia negativa tras otra durante varias semanas como para atestiguarlo, y además el poder manipulativo de las ballenas no permitiría que el tope de este ciclo sea algo tan modesto como 73, casi 74,000. El segundo escenario es mucho más plausible. Implica que el precio de Bitcoin testee la resistencia o el nivel tope del rango en 67,000 en agosto, pero que no lo rompa, para después volver a testear el soporte más adelante en un nivel de 48,000 en septiembre. Y a la postre regresar a testear otra vez la resistencia en 61,000, pero hasta octubre, y esta vez sí romperla. En este segundo escenario, el ATH del bull run lo veremos probablemente durante el primer trimestre de 2025. La ventaja de este segundo y probable escenario es que Bitcoin entonces tendrá un proceso de consolidación y acumulación mucho más largo, como para explotar con mayor potencia y holgura hacia el último trimestre del año. El tercer escenario es solo un poco menos probable que el segundo, pero para mí es el mejor. El tercer escenario es mejor en tanto que veríamos el tope o ATH de Bitcoin de este bull run de este quinto criptociclo durante el actual 2024, con la única desventaja que Bitcoin acumularía menos potencia durante menos tiempo. En fin, este tercer escenario implica que se testee la resistencia de 67,000 en agosto y que se rompa justo después del testeo, para inmediatamente después Bitcoin lograr un nuevo ATH y continuar su viaje a un nivel por encima de 80,000 hacia potencialmente 100,000 con sus respectivas escalas. Si Bitcoin logra 100,000 desde la última vez que testeó el soporte de la tendencia actual, 87% haría, sí. Que es casi exactamente el porcentaje de ganancia que tuvo el precio de Bitcoin durante 50 días desde $39,000 por BTC el 25 de enero hacia $73,700 por BTC el 14 de marzo de 2024, todavía antes del halving. Es decir, este viaje a 100,000 simple y sencillamente no sería un disparate, al contrario, simplemente equivaldría al mismo viaje con la misma propulsión de 39,000 hasta 74,000 que ya vimos el primer trimestre de este año. Pero a mí me da un poco de miedo el primer escenario. ¿Qué tan probable es que ya haya pasado el ATH? Como mencionamos previamente, es poco probable, pero si quieres estar más tranquilo, veámoslo desde el punto de vista técnico. Punto número 3, RSI de BTC mensual, alias no has visto nada. Si utilizamos el RSI, Relative Strength Index o índice de fuerza relativa en la gráfica mensual, podemos ver que Bitcoin está justo donde debería estar para estas alturas del partido. Recuérdanos qué es el índice de fuerza relativa, joven Padawan. Claro, maestro, el RSI o índice de fuerza relativa es un oscilador de momentum usado en el análisis técnico para medir la velocidad del cambio en el movimiento de los precios. Se llama oscilador porque oscila entre el valor de 0 y el valor de 100. Para el cálculo del RSI se usa el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas para saber qué tan sobrecomprado o qué tan sobrevendido está un activo. Si vemos el RSI en la gráfica diaria, podemos observar cómo ha estado con frecuencia por
encima del nivel de 70. Cualquier nivel por encima de 70 ya nos dice que Bitcoin está o empieza a estar en territorio de sobrecompra. Si nos cambiamos a la gráfica semanal, observamos con mucha menos frecuencia cómo Bitcoin supera el nivel de 70 por ciclo, pero aún así, y como lo vimos el tercer criptociclo, Bitcoin superó este nivel 8 veces. Ahora bien, lo interesante está en la gráfica mensual, donde vemos claramente que a lo mucho Bitcoin logra por ciclo 2 picos por encima de 80, cosa que no vemos desde el segundo ciclo en 2013. Visto en la gráfica mensual, en este ciclo Bitcoin apenas comenzando está. Totalmente, maestro. Desde este punto de vista más claro y cíclico, podemos ver que Bitcoin no está nada cerca de los niveles de fuerza relativa altos alcanzados una sola vez los últimos 2 ciclos y 2 veces el segundo ciclo. Es más, durante este y actual criptociclo que arrancó el 19 de abril de este año, en el halving, Bitcoin no ha estado nunca por encima del nivel de 70. Entonces el peor escenario donde ya pasamos por el pico tiene una probabilidad muy baja. Dos conclusiones entonces son importantes al ver el RSI mensual del precio de Bitcoin. Número 1, buy the dip o compra la caída actual, ya sea en Bitcoin o en altcoins de alta, mediana o baja capitalización. Y número 2, el emblemático nivel de $100,000 por Bitcoin por primera vez dejó de ser un número repetido por influencers de cuarta. Hoy 100,000 es una proyección seria. Si quieres saber cuáles son las 5 criptomonedas para invertir en julio, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes, Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.